¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos en la puerta abierta para Canal Luz, para más de 1.300, no sé cuántos ahora los números, porque permanentemente se siguen agregando sistemas de cable, ciudades y aún países que van tomando la señal de Canal Luz y que nos abre la oportunidad de poder estar cada noche en su casa de 10 a 11 compartiendo desde Buenos Aires una propuesta que esperamos sea enriquecedora para usted. Mi invitado en esta noche ha venido varias veces al programa y me encanta traerlo porque le puedo preguntar cualquier cosa y es capaz de contestar a veces casi todo. Casi todo. Es el rector del Seminario Teológico Internacional Bautista, mi amigo Carlos Villanueva. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios. Llegaste corriendo, un poquito corriendo. apurado. Exacto, llegué corriendo. ¿Cómo está el seminario? Está muy bien. La verdad es que estamos con buenos planes, buen grupo de alumnos en este momento y estamos iniciando el año próximo 3 carreras nuevas. Ajá. Algunas que son un profesorado en psicología, que es importante para nosotros la formación de la juventud en los valores cristianos. Luego tenemos una en trabajo social cristiano, ¿verdad? Carreras oficiales todas, ¿verdad? Y otra en teología práctica, la práctica ministerial. Específicamente en la práctica ministerial son carreras, bueno, el profesorado no, se dan 4 días, pero las otras se van a dar en 2 y 3 días. Si aquellos que tienen poco tiempo van a poder aprovechar esa oportunidad. Estamos muy contentos por estos nuevos proyectos que tenemos en mente. ¿Cuántos alumnos hay este año? A ver, en las carreras oficiales tenemos alrededor de 400 alumnos. Y en las carreras institucionales, algunas que son presenciales y otras que son a distancia, hay ahí 1.300, 1.200 alumnos más. Que varían porque hay gente que abandona y empieza y sí, claro. Estamos ahí. Pero se puede estudiar no necesariamente viniendo todos los días al seminario. Exactamente, no, se puede estudiar, se puede sacar aún carreras oficiales solo viniendo una vez cada 4 meses o las carreras institucionales una vez por mes se puede venir y hay una completamente a distancia, ¿verdad? Que requiere un trabajo especial, pero bueno. Sí, requiere que la persona sea disciplinada. Exactamente. Que no es tan fácil, ¿no? Sí. El tema de la disciplina... Entre nosotros es muy difícil. Sí, somos muy... Somos muy indisciplinados. Indisciplinados, lo iba a decir de una manera más elegante. Pero... No, pero es lo que nosotros le decimos a cada uno que quiere iniciar a distancia, es, usted es disciplinado, porque si no es una frustración. Es decir, una más. Una más. Porque dice el texto, el hombre que tiene doble ánimo, exacto, es inconstante en todos sus caminos. Es decir, no en uno. En todos. En general, cuando te das cuenta, saludas a alguien que dejó de estudiar inglés, también dejó de hacer dieta, dejó de jugar al pádel, dejó todo. Empiezan, es una característica. Tal cual. Que se revierte, pero con una gran concentración, una gran fuerza disciplina y una gran fuerza de voluntad, ¿no? Exactamente. Bueno, mira, ya llegó un mensaje. Marcelo Venegas de Recreo, de Catamarca. Debe ser un lugar bárbaro. Porque si algo me gustaba a mí de la escuela, era el recreo. Y estos viven el recreo. El recreo permanente de Catamarca. Los estamos viendo como mi familia, Dios los bendiga. Bueno, vamos al tema. No lo invité a hacer publicidad del Seminario Bautista, pero hago un canje, digamos. Lo que se llama un chivo institucional en los medios de comunicación. Vos sos especialista en Antiguo Testamento. Exactamente. Ahora, en el Nuevo Testamento, y ahora vamos a explicar qué es cada cosa, hay muchas referencias del Antiguo Testamento. Exacto. Es decir, profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y este es el tema de hoy. Déjame dar una pequeña explicación, si querés hacerla vos. La Biblia, la palabra de Dios, está dividida en 2 partes muy claras, muy fáciles de separar. El espacio más grande, a ver si lo puedo decir, es lo que se llama el Antiguo Testamento. Ahora, cuando viene el rabino judío
le digo el primer testamento, Claro. para no ofenderlo. O lo que se llama la Biblia hebrea. La ¿verdad? Biblia hebrea. Porque está escrito principalmente en hebreo. En hebreo, sí. Es la historia del pueblo de Israel, bueno. Y luego, lo más chico es el Nuevo Testamento. A ver si se ve, sí, ahí bien pequeño, ¿no? Y este es desde el nacimiento de Jesucristo hasta el final del primer siglo de la era cristiana. El último que escribió fue el último de los discípulos de Jesús, que era Juan. Bueno, ahora, del grande, escrito muchos años atrás, ahora le vamos a preguntar cuántos años atrás, hay muchas referencias en el chiquito, en el nuevo. ¿Y qué valor tiene que haya referencias? Porque cuando uno lee un libro de historia, se hace referencias a capítulos anteriores o a otros libros. Exacto. A ver, ¿qué valor tiene esto y qué lección podemos sacar para nuestra vida? Este es el tema de hoy. Muy bien. Comenzamos entonces. Empezá. Tenés toda la noche. Para comenzar aclarando un poquito más lo que vos dijiste, el Antiguo Testamento fue escrito en un periodo mayor de 1000 años, ¿verdad? Entre Moisés y el último libro del Antiguo Testamento hay poco más de 1000 años. Uno casi podría redondear, hagamos 1000 años, desde que comenzó hasta que termina de escribirse. Y el Nuevo Testamento, vos lo mencionaste bien, fue escrito en un periodo menor a 50 años. La primera carta, el primer texto del Nuevo Testamento probablemente escrito, ¿no?, sea una de las cartas de Pablo, que fue escrita alrededor del año 54, y al final del primer siglo fue escrito el último libro, que es el libro de Apocalipsis. Es decir que cuando uno compara no solamente el tamaño, sino el periodo de tiempo en que una obra se formó y la otra se formó, es aún más maravilloso notar la unidad que hay en pensamiento que desarrollaron a lo largo de 1000 años distintos autores, algunos de los cuales nosotros no tenemos su nombre. Vos mencionaste bien, casi el 60 o 70% de la Biblia está en el Antiguo Testamento, si uno va a contar las páginas, ¿no?, de la Biblia. Pero lo más interesante es que en el Nuevo Testamento, en los 27 libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que es una parte muy pequeña de la Biblia, hay alrededor de 300 citas directas del Antiguo Testamento y hay unas 2000 referencias indirectas, es decir, frases que cuando uno las compara ya se encuentran en el Antiguo Testamento, aunque no dicen que son tomadas del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que indica esto? El primer paso que indica es que cuando los autores del Nuevo Testamento escribieron, fueron inspirados por los autores del Antiguo Testamento. La fe cristiana es la única fe que cuando nace su fundador, Jesús, dijo que él vino para cumplir un texto que ya estaba escrito. Es decir, ya había un texto santo, una escritura. Todas las demás fe los producen. El Nuevo Testamento, de hecho, es escrito después de Cristo, ¿verdad? En base a la interpretación de la persona de Cristo. Pero la fe cristiana es la única que nace con esa característica. En segundo lugar, es obvio que los autores del Nuevo Testamento se sienten continuadores, se ven a sí mismos como aquellos que deben continuar esa tradición y al mismo tiempo mostrar que esa tradición llegaba a la plenitud. Es decir, se está cumpliendo aquí lo que nosotros, o lo que conocíamos que se escribió antes. Para mí el pasaje más ilustrativo de esto es el de Lucas 24, lo que es llamado el camino de Emaús, ¿verdad? Después de la muerte de Cristo, para hacer un poco de la historia, algunos de los discípulos que estaban en Jerusalén van a una ciudad llamada Emaús. Un pueblito al lado. Un pueblito que estaba cercano, Sí. Que había que ir caminando en aquella época, y ellos van caminando preocupados porque había muerto su Señor. Jesús se le acerca al lado de ellos, comienza a charlar con ellos y dice el texto de manera muy clara que comenzó a explicarle desde Moisés, es decir, desde los primeros libros, hasta pasando por los profetas y el libro de los Salmos, que entre paréntesis es el libro más citado en el Nuevo del Antiguo Testamento, Ajá. hasta el libro de los Salmos, que se había cumplido en la muerte de él justamente todo lo que se había predicho. Ahí Jesús dice, señores,
Nada de esto pasó porque sí. Todo esto pasó porque ya estaba predicho antes. Y esto es el cumplimiento de lo que Dios había anunciado. El propio Jesús se lo enseña a los discípulos, quienes después vuelven de regreso cuando descubren que Él era Jesús, vuelven a contar a sus compañeros, ¿verdad? Pero para mí hay una clave hermenéutica de interpretación, de comprensión. La Biblia se entiende a la luz de la persona de Cristo. Cristo es el clímax. Todo dirige hacia Él y en Él se puede interpretar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Me traes un mal recuerdo. Me compré un libro que trataba de explicar exactamente qué le dijo, de qué le habló Jesús a los dos caminantes de Emaús. Lo empecé a leer, el prólogo me encantó. Uy, qué cosa interesante. Lo dejé en el asiento delantero del avión cuando bajé del avión en un aeropuerto, no me acuerdo cuál era. Me olvidé el libro. Mirá lo que me haces acordar. Me haces acordar. Porque realmente es muy interesante pensar qué textos le citó el Señor Jesús, de qué le habló, para que ellos, pudieran relacionar. Es interesante que sí, no alcanzó la explicación. Ellos se dieron cuenta que Él era el Señor cuando Él partió el pan. Exactamente. Ese acto tan especial que debía hacerlo Jesús, que en varios lugares se menciona que tenía un valor especial ese partimiento del pan. Claro. Me llama mucho la atención lo que decís. El libro más citado es el libro de los Salmos. Es el libro de las canciones. Exacto. De los poemas, ¿verdad? Y es interesante que el propio Jesús en la cruz citó los Salmos, ¿verdad? Claro. Es decir, el libro de los Salmos es un libro que tiene unas enseñanzas muy profundas y muy interesantes. Allí se habla, se profetiza, no solo el nacimiento, sino también allí en los Salmos se profetiza la muerte del Mesías, ¿verdad? Y es uno de los textos más interesantes, allí el Salmo 2, el Salmo 20, Salmo 118, son 22. Textos 22, son textos muy impactantes en los Salmos. Ahora, te voy a decir lo que, hablando con el rabino judío, él me contestó. Bueno, en el Nuevo Testamento, los que escribieron el Nuevo Testamento conocían todas las profecías del Antiguo Testamento, entonces cuando las escribieron todo lo que Jesús vivió, lo que hicieron es hacerlas coincidir. De tal manera que me dice, profecía cumplida. Bueno, es simplemente que agarraron cosas que se dijeron en el Nuevo Testamento y se las asignaron a Jesucristo, y por eso profecía cumplida. ¿Cómo revertís esa? El hecho de que haya algunos textos, pero tan precisos acerca de, por ejemplo, la crucifixión de Jesús, su sufrimiento, acerca de algunos hechos de la vida de Jesús, por ejemplo, cómo fue su profecía, cuando Isaías dice, Él no quebrará la caña cascada, ni alzará su voz, nos está mostrando una enseñanza, un maestro que tiene un estilo de enseñanza, una manera de ser que se va a cumplir en Jesús. Cuando Isaías nos habla de que el Señor cargó sobre Él todos los pecados y el sufrimiento, abatido de Dios, golpeado, nos está mostrando, eso está claramente expreso. No es posible hacerlo coincidir. Coinciden porque es una profecía y se cumple. Pero no es que ellos lo pudieron hacer coincidir. ¿Sabes por qué? Porque tendrían que haber tergiversado la vida de Jesús. Y la evidencia acerca del testimonio de la vida de Jesús, bíblica y extrabíblica, es tan grande que no es posible que esto ocurra, ¿verdad? En ese caso ya llegaríamos a dudar de no solamente lo que escribieron los autores del Nuevo Testamento, sino tendríamos que dudar también de todo el mundo antiguo. Es una cosa imposible porque sería demasiado irracional. Samuel de Misiones, ¿cómo puede estudiar a distancia desde Misiones en el seminario
Está saliendo, Samuel, la dirección de correo, o no, la página la página sitv.edu, que es la página del Seminario Internacional Teológico Bautista, es el mejor lugar donde buscar esa información. Marta de Corrientes dice que miran el programa todos los días, quieren saber si el apóstol San Juan, que escribió las epístolas, es el que también escribió el Apocalipsis. Bueno, nosotros creemos que sí, es el mismo que fue discípulo de Jesús, que en la última cena estuvo sentado a su lado, posiblemente uno de los más jóvenes de los discípulos. Él se llama a sí mismo el discípulo amado, alguien que tenía una especial relación con el Señor, y es el que vivió hasta casi el año 100. Casi el año 100 de la era cristiana, y que escribió también el libro de Apocalipsis. Pero el tema no es ese, sino el tema es citas en el Nuevo Testamento de pasajes del Antiguo Testamento. El propio, es decir, yo tenía aquí en un libro que va a salir muy prontito. ¿Tuyo? Sí, sobre cómo comprender la Biblia. Los porcentajes, yo tengo una parte dedicada a este tema, vos no lo sabías, no te dije nada para que... Si no lo publicaste el libro, no lo imprimiste y tampoco me lo regalaste. Sí. Todavía no, están los borradores que tengo aquí, con los distintos porcentajes que hay en los distintos libros, ¿verdad? Pablo, por ejemplo, tiene un 37% de las citas que hay del Antiguo Testamento en el Nuevo, y Hebreos tiene un 23%. Cuando hablamos de Pablo, hablamos de todas las cartas de Pablo. Cuando hablamos de Hebreos, hablamos de un libro. Claro. Por eso, posiblemente el libro de los Hebreos es el que más usa, porque tiene 55 citas del Antiguo Testamento, mucha referencia. Obviamente es lógico eso, ¿no? Porque el autor de los Hebreos está tratando de transmitir el mensaje al pueblo israelita, al pueblo judío. Lo mismo ocurre con el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el Evangelio en el cual el autor rescata la mayor parte de las veces que Jesús dice, esto es para que se cumpliese, esto es lo que fue dicho, oíste que fue dicho, y yo os digo. Es decir, otra vez el Evangelio de Mateo es un evangelio que está dirigido al pueblo de Israel. Mateo, teniendo en mente su auditorio, recuerda las palabras de Jesús dirigidas a él. Palabras que no recuerdan algunos de los otros evangelios con la misma precisión, porque en realidad estaban escribiendo para otra gente que no iba a entender qué eran los escritos anteriores. El pueblo gentil no conocía el Antiguo Testamento, pero sí los israelitas, por eso Mateo... ¿Qué conocimiento tenía la gente con la que interactuaba Jesús del Antiguo Testamento? Es decir, hoy la gente tiene muy poco conocimiento de la Biblia. Casi hay que explicar palabra por palabra. Y estoy hablando de la gente en general, ¿no? Sí. Pero ¿qué del ciudadano, de los fariseos, de los escribas, de los publicanos, de los pecadores, de los campesinos, de los pastores? Porque no tenían la sociedad bíblica que les daba la Biblia a 13 pesos. No había libros, muy poca. Las sinagogas tenían solamente los textos. Sí. Ahora, hay dos o tres cosas para mencionar. En primer lugar, vos mencionaste algunos, vamos a dividir las personas que vos mencionaste. Cuando hablamos de los escribas y de los fariseos, eran personas que tenían un conocimiento probablemente del Antiguo Testamento mucho mayor del que tenemos vos y yo, sin duda. ¿Por qué? Porque toda su vida era copiar letra por letra. Si vos tenés que copiar 3 veces un libro a mano, leyéndolo despacito... Y no te podés equivocar. Y no te podés equivocar, porque si te equivocas te tiran tu trabajo, vos lo terminás aprendiendo casi en memoria. Es decir, por eso fueron los mayores opositores de Jesús y los que le citaron más veces la Biblia, justamente porque ellos la tenían muy clara. Ellos mismos daban algunas lecciones, obviamente de pasajes seleccionados, aparte del pueblo. Había un conocimiento general en el pueblo. Hay una cosa que yo menciono siempre. Cuando Jesús habla de ciertos temas
del Antiguo Testamento en sus discursos públicos, nadie le pregunta de qué estás hablando. Nadie se cuestiona si eso era así o no era así. Todo el mundo sabía que era así. Jesús reinterpreta los 10 mandamientos cuando él dice, oíste que fue dicho, no matarás, mas yo os digo. Todo el mundo sabía de qué estaba hablando Jesús. Y nadie cuestionó, ninguno de los oyentes, campesino y gente común, cuestionó lo que Jesús decía. ¿Por qué no lo cuestionaba? Porque había una cultura general de conocimiento muy general del Antiguo Testamento. Es cierto que algunas veces, aún algunos escribas se confundieron. Cuando a Nicodemo le dijeron, escudriña si algún profeta ha salido de Galilea, se equivocan porque sí había salido un profeta de Galilea. Obviamente, ese propio escriba había un dato que no manejaba con precisión. Pero el conocimiento general existía, como también en el contexto de hoy hay un cierto conocimiento general. Es decir, los valores cristianos están en el ámbito general de la sociedad, aunque no sepa que son valores cristianos. Claro, no. Sí es verdad que esta generación empezó en el año 48 y termina en el 2018. Es un anónimo. Bueno, es una especulación profética. Sí. No es el tema de esta noche. Sí, quizás habría que decir algo sobre eso. Perdóname que haga una mención. Los profetas miraron hacia el futuro. Pero es como cuando nosotros vamos en la ruta y vemos a lo lejos un árbol. Ninguno de nosotros sabe cuántos kilómetros hay a ese árbol. Lo único que sabe es que ese árbol está allá adelante y que uno lo está viendo. Cuando el profeta miraba hacia el futuro, ya sea la profecía del Antiguo como la del Nuevo, el propio Juan, él mira hacia el futuro sin poder decirnos exactamente cuántos kilómetros falta para llegar al árbol. Nosotros hacemos, y esas especulaciones que se hacen son interpretaciones de palabras, de frases, que a lo largo de la historia, todas las anteriores han fracasado. Han fracasado. Han fracasado. Cuando llegue el 2018 vamos a ver qué pasa con la nueva. Pero hasta aquí no ha sido muy buena esa. No. Todos los que han predicho alguna fecha han mordido el polvo de la derrota. Desde finales del primer milenio, ¿verdad? Porque el año 999 representó una crisis en el mundo, hasta pasando por los testigos de Jehová y todo lo demás, ha sido un suceso de sí, una y intento. otra vez. En el 2000, que Dios se armó. Sí. El año pasado, había una película con que el mundo terminaba en el 2012. Con unas profecías que decían Maya. Sí. Claro, el hecho que yo dije que vos contestás cualquier pregunta, ahora hacen todo tipo de preguntas, ¿no? Dice, Victoria Resistencia dice, creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Hay alguna respuesta de los dinosaurios? Bueno. ¿Querés contestarla? Porque no es sí, no, yo la puedo contestar, porque además es un tema que a mí me interesa, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Si uno lee en Génesis capítulo 1, va a encontrar una frase. El verbo bará, creo que alguna vez estuvimos un par de veces sobre la creación. Sí. No te quiero llevar siempre a los 6 primeros capítulos porque quiero que sigamos siendo amigos. Pero son los capítulos que más me gustan de la Biblia y que más leo. El verbo para, que es crear, aparece en Génesis 1 3 veces, ¿verdad? O en 3 lugares, en realidad. Aparece 4, pero en 3 lugares. En el primer, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que nos habla de la creación general. Pero la segunda vez es en el versículo 21, cuando habla de los grandes monstruos marinos. Y utiliza una palabra que es rara en hebreo y que parece referirse a esos esqueletos. Uno se pregunta, quizás el autor vio los esqueletos de los dinosaurios y se preguntó, ¿y esto también lo creó Dios? Y él dijo, sí, lo creó Dios. También estos bichos, tan grandes, tan especiales, también fueron creados por Dios, ¿verdad? Nada escapa de la creación de Dios. Y yo creo que Dios los creó y Dios permitió que se extinguieran en su propósito, ¿verdad? En su
sabiduría tremenda. Yo no tengo ningún problema en encontrar el texto bíblico eso, y a mí no me causa... Sí, inclusive en varios pasajes se menciona el Leviatán, por ejemplo. El Leviatán, el dragón, el Behemoth. Como animales importantes en su tamaño, que estaban en la memoria colectiva. En la memoria colectiva, y que probablemente, más que haberlos visto, ellos los imaginaban de haber visto esqueletos, ¿verdad? Es decir, entonces, si vos ves un tremendo esqueleto con unos dientes grandotes, vos decís, esto es un monstruo, es decir, y usás una terminología que es la terminología que utiliza el texto de la Biblia. Ellos no lo vieron caminando, pero vieron eso y se imaginan que lo que rodea ese esqueleto, esos dientes, imaginaron algo impactante, que creo que es lo que ellos están tratando de plantear. Voy a dar los teléfonos por si alguien no los recuerda, que suelen aparecer en la gráfica del programa. 45686452, 45686667, por supuesto el prefijo 011 para iniciar el llamado, y también un teléfono celular de aquí, también de Buenos Aires, el 1560413585, en donde recibimos mensajes de texto, no llamados. Y a los que mandan mensajes de texto, por favor, recuerden de poner el nombre y la localidad de donde nos envían esto. Pastores Romeros miran el programa, el tema y el invitado inmejorables. Carolina de Chaco, estamos en los últimos tiempos. ¿Es verdad que está cerca el rapto? Uy, uy, uy. Claro, te voy a explicar por qué estas preguntas. Sí. Porque en la gráfica, el título, están poniendo la palabra profecías. Me gusta más el título más largo que ponen también, que es referencias ahí, profecías del Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo Testamento. Tampoco es exactamente eso, pero esto es más cerca. No estamos hablando de todas las profecías, de la segunda venida, del rapto, porque ya han 2 o 3 que preguntan eso. Estamos hablando de las citas en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué los escritores del Nuevo Testamento le daban importancia a citar el Antiguo Testamento? No es que Jesucristo vino a crear una nueva institución, una nueva familia, un nuevo cuerpo. ¿Por qué ese afán, por qué esa preocupación, por qué ese celo en decir cómo fue escrito? Y esto es lo que está tratando de ayudarnos a entender nuestro invitado en esta noche, que es el pastor y doctor Carlos Villanueva. Ya sos doctor, ¿no? Sí, hace años. Hace años. Doctor en teología. Sí, sí. ¿Te recibiste dónde, che? En la Universidad Católica en el año 91. Uy, no me digas, tenés 22 años de doctor. Sí, ya dígame, doctor. Yo modestamente, yo soy licenciado, dígame licenciado. Está más cerca del chavo que el tuyo. Explica por qué te recibiste en el Seminario Teológico Católico. Sí, en la universidad, en la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Porque en esos años no había títulos oficiales en teología en la República Argentina. Y si alguien quería iniciar, nosotros tenemos carreras oficiales, tiene que tener títulos oficiales que lo habiliten para iniciar. De hecho, mi título fue el primero en ser legalizado y presentado para poder, a partir de ahí, decir, bueno, usted puede, de aquí en adelante, producir profesionales en el campo de teología con títulos oficiales en la República Argentina. Las leyes argentinas son raras en eso. Sí. ¿Hay algún seminario teológico que dé títulos de doctorado en la Argentina? Nosotros damos título de doctorado, pero con reconocimiento internacional y todavía no nacional. Es decir, nosotros tenemos instituciones académicas del extranjero que nos acreditan los títulos, pero en el plano nacional nosotros todavía no podemos hacer eso. Va a tardar un poco de tiempo porque hay que tener una cantidad de doctores aquí. Nosotros ya tenemos 3 o 4, pero hacen falta unos cuantos más. Estamos luchando por eso, es un proceso largo. Sí. Si usted viaja por Latinoamérica, son todos doctores. Porque
hay un estado de Estados Unidos hermosísimo para ir a pasear. Tiene unas playas, tiene Disney World, el estado de la Florida, Sí. en donde hay un montón de seminarios que dan títulos de doctor. Al principio eran $10.000, ahora con $3.000, $4.000 Sí, te dan el título. Entonces algunos creen que es muy importante el título, entonces entran en eso y se compran un título con un escrito de 20 páginas, Sí. y ponen todos los antecedentes que tiene, y lo sé porque a mí me lo vinieron a ofrecer. Vos tenés que tener un título de doctor. ¿Cómo voy a tener un título de doctor? Para eso hay que estudiar como Carlos. Santiago de Merlo, ¿qué hay de verdad sobre Moisés cuando escribió la creación? ¿Cómo se inspiró? Es muy interesante esta pregunta a un doctor especialista en el Antiguo Testamento, ¿no? Exactamente. Es muy interesante pregunta. Yo lo planteo de esta manera. Hay dos aspectos en lo que nosotros llamamos la revelación o la puesta en escrito del texto bíblico, ¿no? Un aspecto que tiene que ver la revelación de Dios y otro aspecto que tiene que ver la percepción humana, ¿no? Es decir, yo lo voy a ejemplificar en un caso. Jeremías, en determinado momento, Dios le quería mostrar algo y le dijo: ve a la casa del alfarero, mirá lo que está haciendo el alfarero, y cuando vean lo que está haciendo el alfarero, yo te voy a mostrar algo. ¿Por qué? Porque él tenía que ver para luego comprender lo que Dios le iba a decir. Yo quisiera hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero, porque él describe que el alfarero estaba haciendo una vasija, no le gustó, apretó el barro y empezó de vuelta. Dice, yo quisiera hacer eso. Hay una percepción, el hombre tiene que ver algo. Yo no tengo duda de que el autor de los primeros libros del Génesis, ¿verdad? Estamos hablando de los libros que conocemos como los libros de Moisés, tuvo una percepción del mundo que lo rodeaba y se pensó a preguntar, ¿cómo llegó este mundo a ser así? Acá estoy frente a todo esto. Y la grandeza del relato de Génesis 1, porque es un relato que yo lo leo 1 o 2 veces por año en hebreo, porque me encanta ese texto. La grandeza del relato de Génesis es la majestuosidad que tiene, es que no fue escrito por una persona con ojos humanos, sino que tiene una profundidad, va detallando cómo es el proceso de una manera que solo puede haber sido inspirada por Dios. No tengo duda de eso. Si alguien me dice, bueno, pero es una leyenda, porque hay algunos que se llaman cristianos, que hablan así, que es una leyenda, es un relato mitológico. Mire, hay tal profundidad, hay tal precisión. Cuando él habla de los distintos momentos de la creación y cómo se van sucediendo uno a otro y cómo se van desarrollando, que eso no lo puede haber pensado un hombre. Porque nosotros hubiéramos hecho de otra manera. Nosotros hubiéramos usado el verbo crear en todo lugar. Y él va mostrando cómo Dios desarrolla las cosas de una manera tan especial. No tengo duda de que está la percepción del hombre buscando una explicación, pero la obra del Espíritu de Dios guiándolo a escribir algo que él solo no hubiera podido escribir nunca. Digamos que el libro que él no podía escribir nunca era Génesis. Es Génesis, estamos hablando de... Los otros ya, digamos, No, salvo los son primeros relatos capítulos, él ya los pudo haber vivido. Sí, y aún de Génesis 12 en adelante, era la historia de Abraham, debía ser una historia conocida por ellos, ¿verdad? No la vivió, pero la conocía. Pero los primeros 11 capítulos, algo de lo cual él estaba absolutamente ignorante, ¿verdad? Aún hoy la ciencia se sigue preguntando cosas, y él dice cosas así que hoy la ciencia se da cuenta de que tenía razón. Claro. Solo es obra de... Por ejemplo, el orden, parece una tontería, ¿no? El orden de la creación, hoy los científicos comprueban que es exactamente el del texto bíblico. Ahora dice, bueno, son 7. Agarre usted 7 cosas y ponga en orden. Tiene muchísimas posibilidades de equivocarse. Fíjate otro detalle que tiene el texto y que la ciencia comprobó que es así. El texto dice que se crearon los seres marinos y las aves al mismo tiempo, son familiares. A ningún ser humano se le hubiera ocurrido pensar que lo que está en el agua y lo que está volando son familiares. El texto dice eso y la ciencia demostró que es verdad. ¿Cómo lo pudo él imaginar? De ninguna manera, a mí eso me había ocurrido. Solamente el Espíritu de Dios podía haber inspirado eso.
Porque el que nos pregunta dice, se empinó en otras versiones, pero es que no había ser humano en todo este proceso de la creación hasta que aparece Ahora, Adán. si el autor que está preguntando, si el hermano que está preguntando así, está pensando en otros relatos de la creación que había en otros pueblos, que existían desde casi 500 años antes de Moisés, es verdad, esos relatos existían, pero las diferencias que hay con el texto bíblico, en los términos que yo estoy hablando, son tan grandes que son absolutamente, no tienen nada que ver, ¿no? No Sí. tiene ninguna relación, y eso tiene que quedar claro. Es decir, no se macheteó. No, de ninguna manera, es imposible que se hubiera macheteado de eso. Maruca de Merlo, mis saludos al invitado. Juan Carlos de Pringle, Creo que recuerdo a Maruca. ¿Quién es? ¿Una prima tuya? No, era una hermana que trabajó conmigo cuando yo empecé como seminarista Mirá vos. en verlo, hace muchos años atrás. Juan Carlos de Pringle pregunta si sabe algo de los platos voladores. Es difícil hacer un programa derechito con los llamados telefónicos. Eso probablemente Juan Carlos esté... Juan Pablo, pero No, Juan Carlos escribió. tenés razón. Juan Carlos. Juan Carlos escribió, esté pensando en una interpretación que se hace de Ezequiel, sobre el cual yo escribí un comentario, por eso estoy hablando de eso. Escribí un libro sobre Ezequiel. Especialmente los primeros capítulos de Ezequiel. La visión de las ruedas. Las ruedas, ¿no? Hay muchos autores, uno anda por ahí en las librerías seculares, un libro que se llama Ezequiel vio una nave extraterrestre, que fue escrito por un ex miembro de la NASA, que hace un dibujito tomando Ezequiel, ¿verdad? Y hace un dibujito de lo que para él es un plato volador. En realidad es una... Obviamente, yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que Ezequiel haya visto un plato volador, sino que su visión es mucho más espiritual que absolutamente el literal, como está planteando, y él está viendo el carro de gloria de Dios, ¿verdad? Esto es lo que están de Ezequiel, es muy difícil de escribir esas cosas. Alfredo Rosario pregunta, no quiero hacer este tipo de preguntas. Alfredo, discúlpeme. Primero tiene que ver con lo que estamos leyendo, y segundo es un tema en el que quiero ser muy respetuoso, especialmente en este tiempo. José y Marisa de San Bernardo, es una bendición de aprender de todos los programas. Abel Schmidt de Ramírez, Entre Ríos, saludo a mi ex profesor y pide que en la próxima ocasión hable de ángeles y demonios. Mira, qué interesante tema. Él lo dice porque una vez di un seminario sobre ángeles y demonios un día. Ajá. Y creo que él no pudo venir. Roxana de Chaco Resistencia quiere saber de Noé, el diluvio y por qué se lo cita en Hebreos. Marta de Berazategui habla, la Biblia de los extraterrestres existe. María de Pergamino, ¿cuál es el título del libro que está por salir? ¿Cómo comprender la Biblia? ¿Cómo comprender la Biblia? Sí. Pero eso es, que yo sepa, lo escribió John Stott. No, se llama ¿Cómo entender la Biblia? Yo cambié el nombre. Porque entender para mí tiene otro significado más, que es el que le quiero dar al libro. Es un libro que sale en poco tiempo. Sobre Noé, obviamente Noé es presentado como un héroe de la fe, ¿verdad? En el Nuevo Testamento lo plantea de esta manera, y en el Antiguo Testamento es presentado como un hombre justo, ¿no? Sí. Noé es un hombre que su nombre tiene que ver con consolación, y un hombre que indudablemente tuvo una característica muy especial, un hombre cercano a Dios, pero que un hombre tuvo sus propias falencias, ¿verdad? Al fin y al cabo era un ser humano como nosotros, ¿no? Lo que a mí me llama la atención de Noé son dos o tres cosas que veo en la Biblia. Primero, su sentido de obediencia. En ningún momento con todo lo que Dios le dice, él duda o se revela o dice, ¿por qué tengo que hacer esto? Lo hace y obedece. Al mismo tiempo me llama la atención que el mandato más fuerte que Dios le tiene que dar a Noé es que salga del arca. La expresión más fuerte en hebreo que hay, el mandato más fuerte, es que salga del arca, no que entre al arca. Mirá vos.
Le fue fácil entrar al arca. Lo que le fue difícil es salir del arca. Y yo siempre me pregunté, viviendo, porque estuvo más de 1 año y pico adentro del arca, si uno lee el texto bíblico dice que 40 días, después subió por 150, después empezó a bajar otros 150, después esperó 7 días, después esperó otros 7 días. Cuando uno suma todos los días, le da... más que 1 año. Sí, mucho más que 1 año. Y uno dice, con los animales, el olor que debía haber, es decir, uno empieza a plantearse eso. ¿Por qué? Y una de las respuestas que yo encuentro es que a veces, aún una situación incómoda, conocida, preferimos a la apertura de una nueva oportunidad. El mundo al que salía Noé era un mundo desconocido para él. Todo lo que existía había desaparecido. Acá empezamos de vuelta, no sé dónde estoy. Fue bogando el arca y sin reconocer dónde estaba. No sé dónde estoy, no sé qué es lo que me voy a encontrar. Y entonces él prefería quedarse en la incomodidad ahí y Dios le debe ordenar, salgan ya del arca. Se acabó, no pueden estar más. A veces a nosotros nos encerramos en nuestras arcas, ¿verdad? Y el cristiano tiene esa tendencia. Quedémonos aquí. Hagamos 3 enramadas, le dije. Y 2 salgamos porque allá hay problemas. Y bueno. Bueno, Sergio Resistencias Chaco, ¿por qué las iglesias bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús? No sé, ¿querés contestar eso? No tiene nada que ver con el tema. Hay una discusión sobre eso en algunos grupos evangélicos. Nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque es lo que dijo Jesús, ¿verdad? En Mateo 28. Es cierto que luego había discípulos que bautizaban en el nombre de Jesús. Pero para nosotros es decir, seguimos la tradición más de lo que decía Jesús. Yo no veo problema en este tema porque... Sí. Salto, Buenos Aires. ¿Por qué se dice que Jesús es del linaje de David? Porque es descendiente de la familia de David. Es muy interesante que Mateo hace su genealogía y Lucas a través de José, y Lucas hace su genealogía a través de María. Los dos pertenecían a esa antigua familia, ¿verdad?, de David. Y al mismo tiempo, si uno recuerda, desde Génesis, desde Deuteronomio, desde el cántico de Moisés, o desde el cántico, desde Génesis, desde el cántico de Judá, donde se le dice que saldrá un cetro de su familia, pasando por Samuel, que se nos dice que un vástago de Isaí va a representar, nos está diciendo que la familia de Jesús va a ser, la descendencia de Jesús va a ser davídica. Y Pablo mismo lo dice, en la sangre descendiente de David, ¿verdad? Sí. Él venía por parte de madre de David, sí, y por el padre adoptivo, llamémoslo nosotros de esta manera, también de esa misma familia. Por ejemplo, el ciego allí afuera de Jericó grita... Hijo de David. Hijo de David, porque esta era la idea, el Mesías iba a ser descendiente de David. Sí. Alguien dice, si Jesús nació sin pecado, tenía las mismas características que Adán, ¿no necesitaba trabajar? Bueno, Jesús trabajaba en la carpintería del Padre, ¿no? ¿Los nicolaitas son los actuales laicos? No. Digámoslo, a ver si nosotros que somos clérigos nos quedamos sin laicos de audiencia. No tiene nada que ver. Es otro tema. Esta sí una pregunta, te va a gustar. Darío de Ushuaia, cuando Caín se fue a vagar solo, ¿de dónde salió su esposa y de quiénes temía que lo mataran? El texto bíblico menciona que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, plural. El relato nos cuenta del hecho de 2 de esos hijos, ¿verdad?, que fueron Caín y Abel.
Pero indudablemente había algo en el mundo antiguo que es la venganza de sangre. Si un familiar es asesinado, el que esté más cerca debe vengarlo. Sí. Caín temía que alguno de sus hermanos pudiera tomar venganza del otro hermano, ¿no? Por eso la gracia de Dios se manifiesta en la marca, ¿verdad? Dios le pone Ahora, la marca. ¿y la esposa? ¿Una hermana? Es una hermana. No hay mucho otra posibilidad. Omar de Resistencia, ¿por qué en estos últimos años aparecen autodenominados profetas? Escribí un artículo sobre eso. No he escrito mucho yo, ¿eh? Sí. Googleelo, Juan Pablo Ungarrá, profetas y profecías. No respondo a esta pregunta, pero hago algún tipo de aclaración, porque dice el texto que no debemos despreciar las profecías, pero tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Efectivamente han aparecido un montón de pseudos profetas a los cuales hay que tener mucho cuidado. Escuche, pero no lo crea. Vaya a la palabra de Dios y certifique que lo que le están diciendo coincide, armoniza con lo que dice la Biblia. Es el mejor método. Y el otro método es, si no se cumple, es un falso profeta. En el Antiguo Testamento, a los falsos profetas se los apedreaba. Yo sé que sería tentatorio contra todas las leyes de derechos humanos, pero no vendría mal porque no quedarían muchos. Déjame que te agregue algo aquí. Dos cositas muy simples. En primer lugar, en el Antiguo Testamento dice que hay dos señales de que la profecía es verídica. La primera señal es que la que vos mencionaste, que se cumpla. La segunda señal que da el mismo libro de Deuteronomio, que menciona esta señal, es que su mensaje esté de acuerdo con lo ya revelado por Dios. Es decir, es lo que dice Deuteronomio, aunque se cumpla. Primero dice, si no se cumple, ya está, es un falso profeta. Pero luego agrega, si se cumple, y dice, vamos detrás de otros dioses, y se aleja de lo que ya se ha revelado, es un falso profeta, aunque se cumpla, ¿verdad? Y a mí me impacta siempre, lo busqué aquí, el pasaje de 1 Pedro, donde él dice que tenemos una palabra profética más segura, que es la que está escrita, que es la palabra de Dios, en la cual nosotros podemos examinar y encontrar allí todas las cosas. Porque es verdad, todas las profecías, como vos dijiste con mucha precisión, no tenemos que despreciar sin tomar en cuenta. Todas las profecías deben ser analizadas, pero la única segura que tenemos es la palabra de Dios, que esa es clave para nosotros. Oscar Benítez dice que Jesús lo aparta el diablo en el desierto diciendo, escrito está, con palabras ya escritas, ¿no? ¿Qué palabras usa? Es muy interesante, ¿no? Porque el diablo también puede usar la Biblia, fuera de contexto, obviamente, cuando le dice que se podía arrojar y que iba a enviar sus ángeles para defenderlo, y todo está. Es decir, el diablo usa la Biblia fuera de contexto y Jesús le responde con el texto bíblico, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, de alguna manera, tengamos cuidado con algunos que usan la Biblia, permítanme decirlo de esta manera, porque el diablo también la conoce y también la usa, y a veces la usa para atacar el auténtico sentido del cristianismo, ¿no? Hay movimientos pseudo cristianos hoy que justifican una serie de cosas que en la Biblia son claramente pecados y que están condenadas en la Biblia, y ellos usan la Biblia. Y uno tiene que estar ser muy cuidadoso en leer la Escritura y leerla completa para poder responder y enfrentar con esos movimientos que aparecen en la sociedad contemporánea.
Emilio de Entre Ríos, la creación fue literalmente en 6 días. La creación fue literalmente en 6 periodos de tiempo, porque recién cualquiera que lee el texto bíblico ve que en el cuarto de esos periodos de tiempo dice Dios que creó, puso la lumbrera para dividir entre días, ¿verdad? Es decir, es interesante que recién en el cuarto dice para que haya días. Y la palabra día, obviamente, es utilizada para una unidad de tiempo, un periodo de tiempo, en el cual nosotros no sabemos. Y la misma Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como el día de ayer. No podemos identificar. Yo me pregunto si el primer día que solo estuvo la luz, uno casi diría, debe haber sido más cortito, porque pero es porque uno no entiende el significado de lo que es la luz y lo que es la acción de la luz, ¿no? Indudablemente. María Gentile de Pergamino, bendiciones. Para el invitado es un verdadero teólogo. Olga de Federación. Hola, pastor, me gusta la teología. ¿Cómo puedo obtener el estudio? Gracias. Allí hay pongámoslo otra vez, una página de internet del Seminario Internacional Teológico Bautista. Acceda a esa página. Sino que googlee Seminario Internacional Teológico Bautista. Sí. Sergio del Chaco, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Es fácil eso. Sí, Lucas. Lucas. Liliana pregunta si la ley fue dada por medio de los ángeles también. En el libro de Hebreos menciona esta frase, que si la ley que la ley llegó por medio de los ángeles. Es muy interesante esta frase, porque el autor de los Hebreos está citando un pasaje de Deuteronomio, capítulo 32, en donde se habla, la Reina Valera traduce millares de santos. En realidad esa palabra puede significar ángeles también. Y pareciera indicar de que los ángeles participaron en la entrega de la ley, que es como lo interpreta el autor de los Hebreos, ¿verdad? Digamos que Hebreos dice que fue dada por medio de ángeles. Llega también. A ver, la ley de Moisés. Exacto. Está hablando de la ley de Moisés. Es decir, que los ángeles se acercaron a Moisés y le dictaron. Y lo ayudaron a comprender el texto. Ajá. Eso es lo que dice Hebreo. Nos quiebra algunos de nuestros conceptos esto, pero está allí el texto. Luis de Mar de Ajó, ¿los ángeles eran hijos de Dios que se mezclaron con los hombres? Bueno, ese es un tema que también... Ya lo discutimos esto. Ya lo discutimos. Tendríamos que... Sí. Queda poco. Esa es la referencia a Génesis capítulo 6, versículos 2 y 3, ¿verdad? Esa referencia a los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y esa relación que estuvieron. En mi caso, yo creo que eran ángeles caídos, pero ángeles. Es una interpretación. Es una interpretación. Sí. No es la única que existe. Laura de Rosario, estoy estudiando antropología. Quiero saber por qué siempre se habla de la línea paterna y no materna, ya que los judíos son línea matriarcal. Bueno, ¿no? Lucas presenta la línea materna. Lucas presenta la línea materna. Lo que pasa es que es diferente. Mateo arranca en David, ¿no? En David. Y termina en Jesús. En caso Lucas empieza en Jesús y va hasta Abraham. O hasta Adán. Hasta Adán. Lucas va hasta Adán. Sí. Es muy interesante estudiar y comparar las dos. Las dos géneros. Una vez di clase sobre eso, pero no me acuerdo ahora. Sobre comparar las dos, tuve como tres semanas estudiando. Juan de Mendoza, ¿por qué la descendencia de Aarón es tan importante para los judíos? Bueno, tiene que ver con el sacerdocio. El sacerdocio. Elena de Rosario, Trinidad no se nombra en ningún lado en la Biblia. ¿Es un Dios trino? Esa es una pregunta muy fuerte, muy difícil. A ver, yo podía dar una frase muy sencilla. A mis hermanos, porque yo he trabajado con este tema con algunos hermanos que me plantearon esto, y yo contesto de esta manera. Es verdad, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, en ningún lugar. Pero sí la Biblia nos enseña que Dios el Padre es Dios. La Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es una persona, este es un peligro contemporáneo, ¿verdad?
lo convertimos en fuerza a veces, y es Dios. Mm. Y que Dios es uno. Ahora, la única manera humana que nosotros tenemos de explicar esto que nos enseña la Biblia es justamente pensar una triunidad, 3 en 1, ¿verdad? Pero es cierto, es una reflexión humana, pero sí debe ser claro. Si una persona a mí una vez me dijo, yo no creo en la Trinidad. Bueno, ¿usted cree que Jesús es Dios? Sí, creo que Jesús es Dios. Dios como el Padre de la misma, sí, el Padre es Dios, sí. Que el Espíritu Santo es una persona de Dios, está bien. Entonces eso para mí es suficiente. Que no quiero entrar en discusión de palabra, pero tiene que quedar claro el concepto que Dios es uno y es 3. Bueno, te leo los mensajes y no vas a poder contestarlos. Lo que tendría que hacer es tener un programa que se llame así, Carlos Villanueva contesta las preguntas, las más difíciles. Yo nunca escuché tantas preguntas difíciles. ¿Nostradamus era un satanista? Pregunta alguien, Esteban de General San Martín. Martín de Santos, Buenos Aires, ¿cuáles son las señales que se cumplieron y cuáles las que faltan para la venida de Jesucristo? Es una pregunta exactamente sobre el tema, que no vamos a tener tiempo para manejar. Mirta de San Pedro, tiene un hijo estudiando en el seminario, un gusto conocer al rector. Víctor de Villa Ocampo, pastor, felicito este programa y a quienes lo hacen adelante Canal Luz. El pueblo tiene hambre de la palabra de Dios. Un anónimo, un amigo dice que la verdadera palabra es la Torá y que Reina Valera está adulterada porque eran católicos. Bueno, alguien puede decir, un amigo puede decir lo que quiera. Marte de Rosario, ¿cuál es el día de reposo? La Biblia dice el sábado y usted es el domingo. No, yo no. ¿Vos crees que el día del reposo es el domingo? No, el domingo es el día del Señor. Del Señor. El día sábado es el día de reposo para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Ellos lo cumplen a rajatabla, del principio de la noche del viernes al principio de la noche del sábado. Tienen una serie de órdenes para hacer. Los cristianos no utilizan la palabra el día de descanso, aunque a veces se mezcla. Sí. No, decimos que el domingo es el día del Señor y es el que utilizamos para nuestras reuniones, nuestros encuentros. Bueno, de lo que ibas a decir, que viniste preparado con un libro escrito y qué sé yo. ¿Cuánto dijiste? ¿5%? ¿10%? Sí, creo que el 5%. El 5%. O sea, tengo 19 veces más que hacerlo venir para que nos cierre el tema. Pero da una idea para que, final, un minuto, para que la gente lea el Nuevo Testamento y pueda saber cuándo se refiere al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos muchas veces las palabras, esto es para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y esa es una referencia, es la cadena que relaciona la persona de Jesús con todo lo anticipado y que muestra que Jesús no apareció de golpe, no ocurrió con su vida y con su ministerio cosas que no estaban preparadas de antemano. Jesús no fue asesinado, Jesús fue conscientemente a la muerte porque ya se había planificado de esa manera. Y esta es una de las cosas que para nosotros tiene que ser claro. Jesús sabía que venía a ser, sabía lo que iba a sufrir, sabía lo que iba a pasar y lo hizo por amor de nosotros. Y el texto bíblico justamente se encarga de demostrarnos esto. Y así nos muestra el tremendo amor de Dios hacia nosotros al entregar a su Hijo, sabiendo todo lo que ese Hijo iba a sufrir. Yo creo que todo creyente debe leer el Nuevo Testamento, pero debe relacionarlo y debe reflexionar acerca de lo que nos está hablando el Antiguo Testamento y ver de qué manera se cumplen todas esas profecías en la persona de Jesús. Bueno, la gran lección de esta noche, ¿cuál es? Hay que leer la palabra de Dios. Ocúpate en leer, le dice Pablo a Timoteo. ¿Leer qué cosa? Clarín. Sí, pero miente. Seguro. Libros, revistas, la revista Hola, Viva, Gente, sí, son cosas absolutamente pasajeras. Uno agarra una de esas revistas de un mes, 2 meses atrás y es vieja ya. Sí. Los que se están casando se están ya divorciando. Lo permanente, lo estable, lo seguro es la Biblia. Tiene que tomarse el hábito de leer 1
un capítulo por lo menos, que le puede llevar un par de minutos durante el día de la Biblia. Y yo le recomiendo a los que se inician que lean esta parte del Nuevo Testamento, la vida de Jesús, una y otra vez. A los más tecnificados, hasta le doy esta chance, entren a una página en donde puedan bajar la lectura de la Biblia, y cuando usted va al trabajo manejando el auto, andando en bicicleta, o caminando, o en colectivo, o en tren, se pone, y en vez de escuchar música o la radio, se escucha la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Se espera que todo buen cristiano dedique buena parte de su vida a estudiar la palabra de Dios, para que así pueda dar fe, poder defender frente a en una conversación ante sus amigos la razón por la que cree que Jesucristo es el Señor. Y yo diría a los cristianos que leamos menos libros sobre la Biblia y más la Biblia. Ah, muy bueno. Porque demasiadas veces leemos libros sobre la Biblia y poco de la Biblia. Y yo escribo libros. Sonaste. No, el libro de no lo compra nadie ahora. Gracias, gracias Carlos. Hasta luego. Gracias a ustedes, gracias a todos los que llamaron y seguramente muchísimos otros se quedaron con preguntas. No, antes de fin de año seguro que lo hago venir otra vez a Carlos para seguir charlando. Que tenga una buena noche. Antes de irse a dormir, lea un capítulo del Nuevo Testamento, de la Biblia, de la historia de Jesús. Su noche va a ser mucho más agradable, mucho más bendecida. Nos encontramos aquí mañana. Que Dios les bendiga.